Bueno, ahora sí, siendo las 19 horas, vamos a comenzar con esta charla programada para el 20 de febrero. En esta charla número 3, en este caso, conflictos internacionales y el factor Trump. Esta charla, realmente analizar el mundo, nosotros fuimos desde abajo hacia arriba, es decir, la primera charla fue de introducción a mercado de capitales, la segunda charla vimos el mercado argentino y algunas variables, y esta tercera nos vamos a el punto de vista internacional, ¿sí? Hay mucho. En realidad, esta charla abordar el mercado internacional y los conflictos o incluso las derivaciones de potenciales acontecimientos puede llevar 5 o 6 charlas en sí misma de acuerdo a las variables como queramos analizar el mundo, ¿sí? Así que el objetivo de esta charla va a ser que hay algunos acontecimientos en el mercado que se llaman de cisnes negros. El cisne negro es algo que el mercado no vio venir, ¿sí? Y a mí me gusta siempre que repasamos el mundo, poder contarles cuáles son, digamos, esos focos de conflicto para que nada nos pueda tomar por sorpresa, ¿sí? Una cosa es tratar de ignorarlo y otra cosa es saber que están ahí para monitorearlos, ¿ok? Bien, particularmente como siempre empiezo las charlas, para los que no me conocen y es la primera vez que se están conectando, mi nombre es Víctor Hugo Cantori, soy presidente de Bursátil X Inversiones SAU, un agente asesor global de inversión matriculado ante Comisión Nacional de Valores, particularmente dentro de los 32 agentes asesores globales de inversión que hay en el país registrados, somos los que más convenios firmados tenemos en el país, tenemos más de 15 acuerdos firmados, podemos obtener y trabajar el financiamiento PYME para más de 10 SGR, accedemos a más de 200 fondos comunes de inversión, tenemos más de 2.000 clientes, ya casi llegando a los 3.000. Podemos operar en 135 mercados a través de 33 países, a través de nuestros acuerdos en Estados Unidos y Uruguay. Y además accedemos a 8 departamentos de investigación. ¿Cuál es nuestra función dentro del mercado? Acompañar al cliente, ¿sí? Y de acuerdo a la operatoria que quiera hacer el cliente, básicamente derivarlo o acompañarlo en el ALIC o en el agente bursátil que mejor se adapte a su operatoria. Esa es un poco la misión nuestra, ¿ok? Bien, en este caso, conflictos internacionales y el factor Trump va a ser una charla que quizás nos quede de alguna manera corta con el tiempo, pero vamos a intentar abordar todos los puntos de interés. Particularmente, van a sufrir un poco al principio, en la segunda diapositiva después de esta, porque vamos a mostrar un plano un mapa del mundo y los que estén en un dispositivo móvil van a sufrir en una diapositiva, ¿sí? El mundo en pie de guerra, ¿sí? Nosotros cuando dividimos el mundo como agentes de mercado, como inversores, tenemos que dividirlos por zonas de tensión y conflictos más importantes, pero el mundo a grandes rasgos está dividido de la siguiente manera. Occidente, ¿sí? Oriente, Medio Oriente. En Medio Oriente, a ver, ahora después vamos a ver en el próximo mapa qué caracteriza a cada una de estas zonas, pero en Medio Oriente particularmente, lo que tenemos y vamos a ver son las reservas de petróleo más importantes del mundo, ¿sí? Y el petróleo es el alimento de las máquinas bélicas, del músculo bélico de las superpotencias, ¿sí? O sea, que es un recurso estratégico, es una de las energías primarias como petróleo. Siempre tenemos energías primarias y secundarias. Las primarias son petróleo, tenemos gas y tenemos carbón, ¿sí? Pero el petróleo es el combustible primario de la maquinaria bélica, ¿sí? Y todo lo que eso implica, la proyección de diferentes países al resto del mundo o la avanzada de algunos países sobre otros. Bien, particularmente tenemos la parte de Oceanía y tenemos la parte de África. Si se quiere, está en verde porque realmente, además de conflictos internos, no se está
jugando demasiado en el mundo, en esa parte del mundo, tampoco en Oceanía, salvo posiciones de avanzada, ¿sí? Eh, ahora, ahora bien, cuando nosotros dividimos el mundo de esta manera, la división clásica es entre Occidente y Oriente, y Medio Oriente hay que tomarlo en cuenta también. Nosotros vamos a sacar todo esto, vamos a usar pantalla completa, por eso les digo que los del celular van a sufrir un poco. Este es un mapa del mundo y lo que yo les voy a ir señalando con el mouse, como para que lo tengan de referencia, el que esté adelante en una tablet o en un celular, no hay problema, yo lo voy a ir señalando con el mouse para ir siguiéndolo. Vamos a ir marcando eh, diferentes lugares que son de interés para el análisis del mercado. O sea que todo analista bursátil debería prestarle atención. Entonces, primero vamos con los puntos rojos. Los puntos rojos son conflictos bélicos. No vamos a abordar todos los del mundo, pero esto tiene que ser una muestra significativa o representativa, perdón. Acá lo que estamos señalando es Ucrania, ¿sí? Con el conflicto con Rusia. Lo que vamos a señalar aquí en el mapa, que estoy pasando el mouse, es Israel. Después, aquí tenemos el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Ya vamos a ver que yo siempre eh, les digo a mis colaboradores que ahí hay un estrecho, y yo siempre lo nombro, que se llama el estrecho de Hormuz. Y vamos a ver la real importancia que tiene para el mundo y por qué todos deberíamos estar familiarizados sobre lo que pasa ahí al otro lado del mundo. Después tenemos Corea del Norte como otro foco de conflicto activo y tenemos aquí Taiwán. ¿Ok? Esos son los focos hoy de conflictos o de potenciales conflictos bélicos importantes. ¿Sí? Después, si bajamos la categoría de conflictos bélicos y nos vamos a guerras civiles, nosotros estamos teniendo hoy en el mundo una guerra civil acá en Sudán, en África. Y no vamos a poner las guerras civiles activas en el mundo, pero sí me pareció interesante resaltar la de Sudán porque también se acerca a la franja de Medio Oriente. Ahora lo que voy a poner otra capa, ya les digo, cuando analizamos el mundo hay muchísimas capas para poner. Vamos a poner las capas nucleares. Tenemos a Rusia siendo una potencia nuclear, un estado nuclear. Tenemos a Arabia Saudita y ya ven cómo se empiezan a acercar los puntos rojos con los puntos nucleares. Tenemos a Israel como potencia nuclear, tenemos a Pakistán como potencia nuclear, tenemos a India como potencia nuclear, tenemos a China como potencia nuclear, tenemos a Corea del Norte, y Corea del Norte con capacidad nuclear entrando en un programa de desarrollo nuclear. No es que tiene la capacidad de lanzamiento, ¿sí? Pero ya lo vamos a abordar a Corea del Norte. Por parte de Europa tenemos a Francia, tenemos a Inglaterra y de la parte de Occidente tenemos a Estados Unidos. Entonces ahora tenemos conflictos bélicos por un lado o conflictos latentes que potencialmente deriven en bélicos como el de Taiwán y el de Corea del Norte. Tenemos guerras civiles activas y tenemos estados nucleares. Ahora lo que voy a poner y les voy a señalar en el mapa van a ser los conflictos comerciales que particularmente hay. Hoy, Estados Unidos, bajo la administración de Trump, tenemos conflicto con Canadá, tenemos conflicto con México. Aquí le puse otro, porque en realidad es con toda América Latina, que tiene que estar viendo cómo las barreras arancelarias de este programa de barreras arancelarias de Trump afectan al mundo. Tenemos a la Argentina para ver cómo le afecta particularmente a la Argentina. Tenemos a toda la Unión Europea. Tenemos a Ucrania porque el conflicto bélico afectó a la comercialización de commodities de Ucrania, ya lo vamos a ver. Tenemos a Israel, que también obviamente le afecta al comercio el conflicto en la Franja de Gaza y la salida al Mar Rojo. Tenemos a Rusia, que tiene sanciones económicas, y tenemos a Corea del Norte, que obviamente no puede comerciar con el mundo. También tenemos a Cuba por acá, si queremos agregarlo. Ven ya cómo en Oriente Medio se empiezan a juntar
el factor nuclear, el factor de conflicto y el factor de, digamos, un conflicto, si se quiere, comercial. Ahora, viendo este mapa del mundo, lo que vamos a ver ahora va a ser, perdón, va a ser dónde no hay democracias plenas en el mundo. Y ustedes se van a sorprender. En 52 países, según el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, no están, son considerados países con dictaduras o que no hay democracias plenas. ¿Cuáles podemos mencionar? No vamos a mencionar todo porque son 52, pero ¿qué podemos mencionar? Podemos mencionar en Occidente a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, y después ya nos vamos a Rusia, en donde las elecciones son difíciles, China, Corea del Norte, y ven cómo se empieza a juntar el factor nuclear con el factor conflictivo, con el factor comercial, con el factor de que no es una democracia plena, sino tiene que ver más con una dictadura. Myanmar, y acá tenemos, acá al sur, en el sur de Asia, tenemos a Myanmar o Birmania, tenemos a Tailandia, tenemos a Camboya, tenemos a Vietnam, tenemos a Laos. En lo que, si se quiere, una península que no es democrática y tienen otra dinámica. Después tenemos a Afganistán, tenemos a Irán, tenemos a Irak, tenemos a Turquía, tenemos a Arabia Saudita, Arabia Saudita, y ven cómo se empiezan a juntar los puntos en Medio Oriente. Y después en África, ¿qué tenemos? Tenemos Argelia, tenemos Libia, tenemos Egipto, tenemos Chad, tenemos Sudán, tenemos Eritrea, sí, ahí lo señalé, tenemos Etiopía, tenemos Sudán del Sur, tenemos Camerún y tenemos Angola. Por eso cuando uno vive en sistemas democráticos, cuidado que en el mundo no se respira precisamente democracia. Y si queremos ponernos en valor los occidentales, particularmente fíjense que estamos en el sector del mundo donde prima la libertad. Y yo puedo votar a quien quiera, me guste o no me guste. Pero esto no es lo que prima en el mundo. Por eso el bienestar de la libertad occidental es muy valorado en el mundo. Es más, si nosotros podemos, si las personas pueden avanzar sobre democracias en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua, particularmente vamos a ser el hemisferio que prime la democracia y la libertad por primera vez en la historia de la humanidad. Pero miren en el mundo todo, y eso que no hemos nombrado a todos. Si quieren les hago un resumen rápido. Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Angola, Azerbaiyán, Bayern, Bangladesh, Bielorrusia, Brunei, Burundi, Camboya, Camerún, República Centroafricana, Chad, China, Corea del Norte, Cuba, Egipto, Emiratos Árabes, Eritrea, Eusatini, Etiopía, Gabón, Guinea Ecuatorial, Irán, Irak, Jordania, Kazajistán, Laos, Libia, Myanmar, Nicaragua, Omán, Qatar, República del Congo, Rusia, Ruanda, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tailandia, Turkmenistán, Turquía, Uganda, Azerbaiyán, Venezuela, Vietnam, Yemen, Djibouti. Ojo que el mundo no respira precisamente democracia, ¿sí? Entonces, eh, eso es importante ver dónde estamos parados en el mundo. Ahora bien, vamos a pasar a una siguiente diapositiva y les pido disculpas para los que están en celulares porque esta yo sé que no es cómodo verlo a esta diapositiva, por eso aproveché toda la pantalla. Ahora bien, la importancia de cada país de acuerdo a la población que tiene. Fíjense el tamaño de la población del mundo, en donde claramente aparecen dos grandes jugadores, China e India. Después aparece Rusia y allá en rojo aparece Estados Unidos. Ojo que la mayor cantidad de personas está del lado oriental. Según el índice de democracia 2023 de Economist, de los 167 países evaluados,
74 son considerados democracias, 24 democracias plenas, como la que podemos vivir nosotros acá, y 50 democracias defectuosas, es decir, no tan democráticas. Y 93 países se clasifican como no democráticos, 34 con regímenes híbridos y 59 con regímenes autoritarios. Ojo que la libertad en el mundo, de expresión, de todo, es un valor casi occidental, ¿sí? Por eso a veces tenemos que saber en qué parte del mundo estamos parados, porque la comodidad de la libertad y del mercado no es tan común en el mundo como uno lo cree, saliendo de la burbuja nuestra del día a día. Ahora bien, en términos de población, aproximadamente, esto me pareció un dato interesante para traerles, el 45% de la población mundial vive en algún tipo de democracia. El 39% reside bajo regímenes autoritarios y un 15% bajo regímenes híbridos. Estos datos indican que una mayor proporción de la población mundial vive en países no democráticos. Vuelvo. La mayor proporción de la población mundial vive en países no democráticos. ¿Ok? ¿Por qué les pongo esto? ¿Qué tiene que ver, Víctor? Bueno, que cuando se juega la proyección militar con el posicionamiento sobre el petróleo, sobre recursos naturales que le dan movimiento a la maquinaria bélica, también esto está en juego. Proyecto democracia o proyecto otro tipo eh, de política de gobierno. Ahora, quiero traerles y después vamos a subir un poquito, no son todas malas noticias. El reloj del apocalipsis. Para los que no saben qué es esto, se llama el reloj del apocalipsis o el reloj del juicio final. Particularmente, ¿qué es el reloj del juicio final? El reloj del juicio final, y acá se los cuento un poquito, es un símbolo que representa lo cerca que está la humanidad de una catástrofe global, como una guerra nuclear o un desastre climático. Fue creado en 1947 por el Boletín de Científicos Atómicos tras la Segunda Guerra Mundial. La medianoche simboliza el apocalipsis y su hora se ajusta según las amenazas globales. Hacen particularmente una serie de opiniones, intercambian opiniones y científicos atómicos deciden adelantarlo o atrasarlo. Particularmente, nunca desde 1947 el reloj de medianoche ha estado tan cerca de medianoche. Está a 89 segundos. Refleja preocupaciones por conflictos como la guerra en Ucrania, que recién les marcaba, tensiones en Medio Oriente, expansión de arsenales nucleares y desafíos relacionados con el cambio climático y avances tecnológicos, entre ellos la inteligencia artificial. Y ahora después vamos a ver de qué parte del mundo pueden salir esas preocupaciones. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, desde el punto de vista intelectual, eh, puede resolverme muchas cosas si lo uso como apoyo, pero desde el punto de vista bélico puede generar un arma biológica con infinidad de combinaciones y hacer una nueva arma biológica. ¿Ok? Nosotros tuvimos hace unos años el COVID. ¿Ok? Bien, el COVID supuestamente partió de China. Ok, ¿fue naturalmente o escapó de algún laboratorio? Bueno, de biotecnología. Era para crear, a lo mejor ese ensayo biotecnológico, para crear una cura o para crear un arma. No se va a saber. Y si el poder de cálculo avanza sobre inteligencia artificial, incluso esas derivaciones pueden terminar en lugares no deseados, ¿sí? Entonces, vamos a analizar los conflictos hoy que tenemos en el mundo, que son importantes para entender cómo estos conflictos pueden afectar a nuestro mercado. Particularmente, nosotros tenemos la invasión rusa a Ucrania. Esto lo que estamos viendo es mapa de Ucrania y cómo Rusia avanzó sobre el frente oriental. La invasión en este conflicto se produjo en febrero de 2022. ¿Cuáles son los argumentos que esgrimió Rusia para el avance sobre Ucrania? Seguridad nacional. Afirmaba que la expansión de la OTAN hacia Ucrania, que quería ser miembro pleno de la OTAN. Una de las cláusulas que tiene la OTAN para
aceptar a un miembro es que este miembro no se encuentre en un conflicto bélico, ¿sí? Es decir, casi huyendo desesperado a la coalición. Justamente decía que si Ucrania se unía, tenía en su frontera a alguien unido a la OTAN, es decir, Occidente, es decir, Estados Unidos. Protección de las minorías rusas, y acá ya empezamos con temas mucho más puntuales. Argumentó que defendía a las poblaciones de habla rusa en la región de Donetsk y Lugansk, alegando que enfrentaban persecución y genocidio por parte del gobierno ucraniano. Y después Putin eh, declaró la desmilitarización, la desmilitarización y la desnazificación. O sea, particularmente era como si hubiera estado luchando contra nazis en el propio lenguaje de Vladimir Putin. Además, lo que argumentaba Rusia es que estaba haciendo un reconocimiento de repúblicas separatistas, reconoció a Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes y entonces justificaba la intervención y el avance sobre Ucrania para protegerlas. Y particularmente lo que también argumentaba era garantizar la neutralidad de Ucrania. Exigía que Ucrania se declare neutral, que no se uniera a la OTAN y particularmente como no lo hizo y seguía con su intención de, digamos, protegerse y entrar bajo el escudo de la OTAN, es que Rusia avanzó. ¿Qué pasó en 2022 cuando Rusia avanzó sobre Ucrania? Que lo tengo muy fresco. En muchas carteras de inversión nosotros usábamos Gazprom. Gazprom es la empresa rusa de gas más grande del mundo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué dijimos? Si Rusia pone un pie en Ucrania, particularmente salimos de Gazprom. Salimos de todas las posiciones de Gazprom de nuestros clientes. ¿Qué pasó al mes y medio, 2 meses? Estados Unidos, Occidente, cortó la negociación en todas las bolsas de Gazprom, ¿sí? Entonces, eso por ahí, seguir estos acontecimientos para decidir quedarnos o no en un activo, es importante y esto pasa al otro lado del mundo. Por eso hay veces que los agentes de mercado estamos hablando de cosas o leyendo acontecimientos que al grueso de la gente no le importan demasiado, pero sí que tienen un impacto real en los precios. De hecho, cuando Rusia puso un pie en Ucrania, los mercados se desplomaron, el petróleo subió y demás. Entonces, invasión a Rusia a Ucrania es un conflicto activo. Ucrania, por su parte, es uno de los mayores exportadores mundiales de trigo, maíz, cebada, aceite de girasol y además es un tránsito clave para llevar el gas de Rusia a Europa. Si Rusia se enfría, si el corazón de Rusia se enfría, porque no le llega gas, el corazón de Europa es Alemania, toda Europa potencialmente puede caer en una recesión. Y ahora ya vamos a ver cómo hoy Europa está transitando este cierre por, este no alimentación a través de Ucrania a Rusia, de gas ruso. Ahora, otro conflicto, nos vamos a Corea del Norte y Corea del Sur. Otro conflicto activo desde hace muchísimos años. Norcorea, Corea del Sur. El conflicto data de 1950. La guerra terminó en un armisticio en 1953, pero nunca se firmó el Tratado de Paz. Es decir, técnicamente los países siguen en guerra. Es una de las fronteras, perdón, es la frontera más militarizada del mundo, ¿sí? Seguramente han visto alguna película, alguna serie, alguna foto o algún artículo. Comparación entre las Coreas. Corea del Norte tiene el régimen autoritario de partido único, la dinastía Kim, gobierna con el partido que es de los trabajadores. Corea del Sur es una democracia presidencial con sistema multipartidista, básicamente lo que tenemos nosotros aquí en Argentina. La cantidad de habitantes de Corea del Norte son 26 millones y 52 para Corea del Sur. La cantidad de soldados me parecía un dato interesante para traerlo, siendo que estamos hablando de conflictos bélicos. Corea del Norte, 1.2 millones, 1.3 millones de personas. Ejército permanente, es decir, listos para combatir, más 5 millones de reserva. Es decir, todo aquel que pueda portar un arma en Corea del Norte es potencialmente un soldado de reserva.
¿Cuánto en Corea del Sur? 550.000 el ejército permanente y 3,1 millones en reserva. Obviamente un ejército mucho más profesionalizado. Exportaciones de productos principales. ¿Qué exporta Corea del Norte? Minerales, carbón y hierro, textiles, productos químicos y alimentos procesados. ¿Dónde vende Corea del Norte? China, que lo tiene al norte para los que no se familiarizan con el mapa. Es decir, China tiene ahí como una separación de frontera hacia lo que representa Occidente, que es Corea del Sur. Y este vecino también ahora vamos a ver cómo juega en el plano internacional Pyongyang y Kim para, digamos, cuestiones que no tienen que ver con la diplomacia que particularmente puede hacer Corea del Norte. ¿Qué exporta Corea del Sur? ¿Qué produce Corea del Sur? Semiconductores, electrónicas, chips, pantallas, LCD, automóviles, Hyundai y Kia salen de ahí, productos petroquímicos, buques, maquinaria pesada, cosméticos y productos del cuidado personal. Un país desarrollado, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Corea del Norte en estos momentos colabora con Rusia en la guerra de Ucrania, por eso se los presento después de Ucrania. Envía soldados al frente ucraniano. Además, Corea del Norte posee un programa nuclear y todos los años lanza misiles balísticos y cada vez van llegando más lejos. El último lanzamiento de Corea del Norte alcanzó los 1.000 kilómetros, llegando a aguas de Japón, al mar de Japón. Un misil para ser considerado intercontinental tiene que recorrer 5.500 kilómetros al menos. La costa oeste de Estados Unidos se encuentra a 8.500 kilómetros de Corea del Norte. ¿Por qué les digo esto? Corea del Norte, desde hace algún tiempo, hace ensayos nucleares subterráneos. Japón monitorea esto con sismógrafos y a partir de la repercusión del nivel sísmico que tiene, pueden calcular la cantidad de kilotones que Corea del Norte ensaya en esas explosiones en donde se puede ver por satélite que han incluso colapsado montañas. Ahora bien, ¿qué sucede? Por un lado, manejan uranio enriquecido y hacen pruebas de explosiones nucleares, o sea, termonucleares. Por otro lado, están ensayando el, eh, digamos, el lanzamiento de misiles de largo alcance. Ahora, a ver, lanzar un misil a más de 5.500 kilómetros para que den un objetivo no es una tecnología que todos los países tengan, ¿sí? Necesita un desarrollo tecnológico muy avanzado por la posición, por la ubicación, por la velocidad, ¿sí? Por la propulsión, o sea, si es la propulsión sólida que tiene. Es decir, diferentes cuestiones pueden salir mal en ese trayecto. Ahora, Corea del Norte está avanzando peligrosamente con misiles de mayor capacidad y en varias fases, porque tiene que recorrer muchos kilómetros en el aire, pero además, lo que podría adquirir en los próximos años es la capacidad de miniaturización para que ese uranio pueda ser más enriquecido y vaya dentro de una ojiva nuclear. Esto le daría categoría de estado nuclear a Corea con capacidad de lanzamiento. El mundo no se puede permitir tener a un país tan inestable que particularmente el objetivo es de mínima destruir a todo lo que sea Occidente o lo que represente Estados Unidos con capacidad nuclear. Y eso realmente es un problema para toda la comunidad internacional. Por eso lo que pasa en Corea es importante. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos acá Pyongyang, tenemos a Seúl, la capital de Corea del Sur, y Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Y acá era lo que le decía, todo lo que está aquí en verde es China, que lo tiene como para que no esté directamente el capitalismo de Corea del Sur, lo tiene acá como un colchón, ¿sí? Que no permite el contacto. Y acá está Tokio y está Japón, ¿ok? Entonces, Corea del Norte ya empezó a hacer lanzamientos que vale la pena monitorear porque año a año se va superando. Em, Ahora, o sea, esto es como para ubicarnos dónde está China, ¿sí? Para los que por ahí no
no lo tienen claro en el mapa, porque por aquellos lugares muchas veces uno no repasa los mapas de allá, ¿sí? Ahora bien, ¿qué otro conflicto podemos ir y mencionar? Tenemos a Israel y Palestina, Líbano, Siria, Irán y Yemen. Y eso sí es un conflicto de larga data, donde se mezclan cuestiones políticas, religiosas, incluso prácticamente todas las religiones tienen lo que se denomina Tierra Santa en Medio Oriente, ¿sí? Entonces, de ahí que podemos ver guerras o conflictos bélicos que duran décadas, ¿sí? Para los que nunca hicieron un paneo general, está Israel. Israel es todo lo que está en, digamos, si se quiere, Bordeaux, está Cisjordania y la Franja de Gaza. Ahora vamos a describir este conflicto latente a nivel mundial lo más sencillo posible. El conflicto de Israel, yo acá les traté de hacer un resumen, es principalmente político. La disputa territorial y de soberanía entre israelíes y palestinos, entre la disputa territorial entre israelíes y palestinos. Sin embargo, también lo que les decía tiene un componente religioso, ya que hay lugares sagrados como Jerusalén, son importantes para judíos, musulmanes y cristianos, y algunos grupos lo interpretan desde la perspectiva religiosa. Es una combinación compleja de ambos factores, político y religioso. Además que Israel representa a Occidente en el medio de Medio Oriente. La Franja de Gaza, lo que vemos acá, es un territorio palestino ubicado en la costa oriental del mar Mediterráneo, fronterizo a Israel y Egipto. Está gobernado por Hamas, agrupación terrorista, y es foco de conflicto con Israel debido a disputas territoriales y ataques cruzados o bloqueos. ¿Sí? Israel controla sus fronteras, espacio aéreo y marítimo, generando tensiones políticas y humanitarias. Cisjordania, por otro lado, es un territorio también palestino, ocupado por Israel desde 1967, y es un foco clave del conflicto porque Israel manifiesta que lo necesita controlar, o sea, necesita controlar a Cisjordania para prevenir ataques terroristas, dado su historial de conflictos con grupos militares. Derecho histórico y religioso. Considera Israel a Cisjordania, Judea y Samaria como parte de su patrimonio histórico y bíblico. Ausencia de acuerdo de paz. Sostiene que no puede retirarse de Cisjordania sin un tratado de paz firmado, ya que la retirada de Gaza de 2005 resultó en el ataque de Hamas contra Israel. Entonces Israel tiene ahí en Medio Oriente este tipo de conflictos. Irán. Si bien, o sea, ahora lo vamos a ver en otro mapa, Irán no comparte frontera, y ahí les pongo, si bien no comparte frontera directa con Israel, apoya a grupos como Hezbollah y Hamas, Irán. Y particularmente, ahora lo vamos a ver después, Irán tiene un programa de enriquecimiento de uranio que está en centrifugadoras, está enriqueciendo uranio más allá y buscando, según la OIEA, un potencial enriquecimiento de uranio más allá de la generación eléctrica. Ahora lo vamos a ver. El uranio enriquecido, nosotros en Argentina tenemos centrales nucleares, pero son centrales nucleares de uso civil. ¿Para qué se usa el uranio enriquecido? Se pone en una planta nuclear, básicamente el uranio enriquecido a determinado nivel, y eso hace una reacción en donde se generan, por así decirlo, vapores, que eso mueven, por así decirlo, muy básicamente, un dínamos que generan electricidad. Esos son uranio enriquecido civil para el uso de electricidad. Ahora, cuando yo lo enriquezco más, que se hace a través de un proceso, cuando yo tengo uranio enriquecido en mayor escala, es solamente utilizado para fines bélicos, es decir, para hacer una arma nuclear, ¿sí? Entonces, después tenemos al Líbano, conflicto armado siempre intermitente. Tenemos a Siria, que tiene incidentes militares y tiene la presencia de milicias proiraníes. Y tenemos a Yemen, que ya lo vamos a ver, con los hutíes respaldados por Irán, financiados por Irán,
que siempre amenazan con atacar a Israel en solidaridad con Palestina. O sea, esto es de larguísima data y no tiene un, digamos, una salida clara. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos aquí? Irán y su programa nuclear. Lo que le decía, Irán no limita con Israel, pero tiene un programa nuclear. En Natanz es donde básicamente Irán tiene centrifugadoras para enriquecer uranio. Ahora bien, ¿qué dice Irán? Primero, ¿qué declara Irán? El Estado de Israel no debería existir. Lo debemos borrar de la faz de la tierra. Ok, bueno. Irán. Ahora, la comunidad, la OIEA, la Organización Internacional eh, de Armas Nucleares, básicamente, ¿qué le dice? Ok, estás, eh, bueno, dice Irán, yo tengo derecho a enriquecer uranio para usos civiles. ¿Y qué le dice la OIEA? Pero vos sos uno de los mayores tenedores de reservas petróleos del mundo. ¿Para qué querés enriquecer uranio para generar electricidad si estás, o sea, rebalsado de petróleo? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces Teherán dice, miren, yo tengo el derecho soberano de enriquecer uranio porque yo lo hago con fines civiles. Entonces, la OIEA, perdón, el Organismo Internacional de Energía Atómica, siempre me olvido el orden de las palabras de la OIEA, ¿qué dice? Bueno, te mando inspectores para revisar. Bueno, en años anteriores no dejaban ingresar a los inspectores para ver que el uranio efectivamente se esté enriqueciendo con fines civiles, pero esto no es que pasa de un momento a otro y se enriquece uranio y ya se tiene capacidad de armar, de generar un arma. Esto pasan años. De hecho, si a alguien le interesa, Estados Unidos envió un virus a las centrifugadoras de Irán, creo que en 2019, 2018, y ese virus lo que tenía era que las centrifugadoras no funcionaran con normalidad. Eso por lo menos le retrasó el enriquecimiento de uranio a nivel militar por lo menos 5 años, y eso lo hizo sin, digamos, eh, hacer un solo ataque. Fue un virus informático de Estados Unidos dirigido contra las centrifugadoras de Irán. Ahora bien, como les decía, perdón, me había adelantado, Irán es uno de los principales productores de petróleo del mundo. O sea, ¿para qué querés enriquecer uranio? Bueno, porque es mi derecho. Ok, déjame ir a revisarlo por un organismo independiente, internacional. Y no, son las cuartas reservas de petróleo más grandes del mundo, aproximadamente 150.000 millones de barriles. Su ubicación estratégica, y ahora lo vamos a ver, en el estrecho de Hormuz es crucial, ya que por ahí pasa el 20% del petróleo a nivel mundial. Natanz, perdón, que se lo señalé antes, realiza enriquecimiento de uranio y lo que les decía, alberga centrifugadoras de avanzada, crucial para el combustible nuclear y potencialmente para armas nucleares. Y acá algunas noticias que les hice algún recorte. Irán lanza un ataque de misiles contra Israel. Netanyahu asegura que Teherán cometió un gran error y pagará por ello. Cuando vean en las noticias internacionales la cúpula de hierro de Israel, es que Irán lo está atacando con drones o con misiles. Casi siempre Irán atacaba a través de otras fuerzas como Hamas, particularmente hace menos de 6 meses, por primera vez Irán atacó de manera directa a Israel. Prácticamente el 90% de los ataques fueron detenidos por la cúpula de hierro, ¿sí? Que son misiles provistos por un sistema de defensas antimisiles de Estados Unidos que paran estos ataques en el aire. ¿Okay? Eh, en realidad, cuando uno lo ve por la televisión, parecen fuegos artificiales, en realidad son misiles que están colisionando, ¿sí? Y bueno, otra noticia, Irán ataca a Israel, esto es lo que les decía, por primera vez en la historia y deja a Medio Oriente al borde de una guerra total. Imagínense que hay conflictos religiosos, cabezas nucleares, petróleo, ¿sí? Y potencias nucleares disputándose el territorio. Es un cóctel explosivo, por eso quien haga cuestiones internacionales y no vea Medio Oriente está. Ahora bien, el organismo, acá está, siempre me confundo a veces. El Organismo Internacional de Energía Atómica, o IEA,
ha denunciado la falta de transparencia de Irán en su programa nuclear y ha exigido mayor cooperación. Déjame que entre a los inspectores que son imparciales para certificar que ese programa sea con fines pacíficos, con fines civiles. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué les voy a mostrar en este mapa? Obviamente nos olvidamos de las formalidades de arriba, de abajo, sacamos todo y ¿qué les muestro acá? Bueno, Irán, Irak, Israel. Ven que Irán no tiene ninguna frontera con... Israel no tiene ninguna frontera con Irán en común. Entonces, ¿qué les quiero señalar acá en el mapa? Primero, Israel, con la franja de Gaza. ¿Sí? Y después, ¿qué tenemos? Israel es un estado nuclear. Es por eso que todavía no ha habido una invasión por parte de Irán eh, a gran escala a Siria y el Líbano. ¿Sí? Entonces, tenemos a Israel con capacidad nuclear, es un estado nuclear. ¿Qué pasa con los estados nucleares? No pueden perder una guerra porque tienen el último recurso de las armas nucleares. Eso es lo malo, lo interesante, lo a tener en cuenta de un estado nuclear. Arabia Saudita, con también reservas de petróleo, también es un estado nuclear. Irán, ¿qué les puse? Le puse el simbolito nuclear, pero con un signo de pregunta. ¿Es un estado nuclear? No. ¿Va camino a serlo? Al parecer sí. Tiene muchísimo petróleo y sin embargo quiere enriquecer uranio. Irán alega con fines civiles, pero a la vez también declara y ataca directamente a Israel. Israel que tiene que soportar el ataque del Líbano, el ataque de los sirios, el ataque de Irán y está, digamos, recibiendo ataques de estos tres frentes. Ahora bien, la presión internacional sobre Irán pone sanciones económicas. Estados Unidos interviene. ¿Puede hacer algún ataque quirúrgico? Sí. ¿Pone alguna sanción económica? Irán, ¿qué herramienta de negociación tiene? El estrecho de Hormuz. ¿Qué hace Irán si se ve presionado por la comunidad internacional? Entonces, no solamente hay enriquecimiento de uranio, no solamente hay problemas religiosos, no solamente hay eh, potenciales conflictos bélicos, sino una región inestable, sino que Irán tiene como poder de negociación el estrecho de Hormuz. ¿Qué hace Irán cuando se ve presionado por la comunidad internacional? Ataca a este estrecho. ¿Ven ese estrecho acá? Este pedacito acá. Esto es el estrecho de Hormuz. Es el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Acá están los Emiratos Árabes. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa por ahí? Ese es el estrecho de Hormuz. En su lado más fino, más angosto, perdón, mide 39 kilómetros y el 20% de la producción mundial de petróleo pasa por ahí. ¿A alguien no le interesa para nada el mercado? No hay ningún problema. Ese estrecho casi siempre lo bloquean los hutíes de Yemen, que son financiados por Irán, para Irán no bloquearlo directamente. ¿Qué pasa? Se pueden bloquear con barcazas pequeñas y con armas cortas. Es decir, pasa un buque petrolero que es como un elefante, le tiran al buque petrolero y lo dañan. Entonces, el buque petrolero para, porque dice acá, si me quieren parar, me van a parar. Necesito garantías de que puedo pasar. Si ese estrecho se ve cortado, interrumpido, hoy ustedes en 3 horas tienen al petróleo elevándose en los futuros de petróleo. Si ustedes ese estrecho, y a todo esto a la gente que anda por acá en un vehículo, en una moto, no le interesa. Ahora ven, bien, ese estrecho se ve interrumpido por 15 días y una persona va en un ciclomotor a cargar combustible y dice, ¡ey, aumentó la nafta! ¡Qué mal gobierno este! Sea el que esté. No, no, se bloqueó el estrecho de Hormuz, todos los mercados se alinearon y subió el precio, no solamente del petróleo, sino de los agroquímicos y de todos los derivados. Además, si sube el precio de los agroquímicos, sube el precio de los alimentos. ¿Ok? O sea, ese estrecho es fundamental para, digamos, el intercambio comercial del mundo y el desarrollo del mundo, por lo menos hasta que se encuentre otra energía. Ahora bien, ¿qué tenemos? Quizás vamos a llegar justo, voy a acelerar un poquito. ¿Qué tenemos también como conflicto? China y Taiwán. China reclama a Taiwán como propia.
Esto es un recorte, crece la tensión, China intensifica maniobras militares alrededor de Taiwán, rodeó la isla últimamente con lanchas de ataque. China renueva sus amenazas, uno de sus portaaviones cruzó el estrecho de Taiwán, que es este, tras los ejercicios con fuego real alrededor de la isla. Es un gigante que está muy cerquita de Taiwán. El conflicto de China y Taiwán comenzó en 1949, cuando el Partido Comunista Chino ganó la Guerra Civil China y estableció la República Popular de China. En el continente, mientras que el Partido Nacionalista en el continente. Mientras que el otro partido, el nacionalista, se refugió en Taiwán, en la isla, proclamando la República de China. Desde entonces, China reclama a Taiwán como parte de su territorio, mientras que Taiwán se gobierna como un estado independiente de facto. ¿Cuál es el problema de Taiwán? Taiwán es el líder mundial en la producción de microchips, especialmente en semiconductores avanzados, utilizados para tecnología militar, computadoras, smartphones y automóviles. ¿Y eso qué tiene que ver, Víctor? ¿Por unas computadoras? No, no. Las computadoras, esos microchips, esos semiconductores, se usan en misiles guiados, en helicópteros, va a generar la próxima revolución de la inteligencia artificial, esos semiconductores que solamente se fabrican en Taiwán, ni en China, ni en Estados Unidos, ni en Europa. ¿Sí? La mayor empresa, ahí se las dejé, TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, produce más del 50% de los microchips en el mundo, controla el 90% de los chips más avanzados esenciales para la tecnología militar y equipos electrónicos de alta gama. Es decir, si quiero tener proyección sobre el comercio, sobre la tecnología, sobre la inteligencia artificial, sobre la maquinaria bélica y demás, necesito semiconductores avanzados. Y hoy el único país capaz de generarlos es Taiwán a través de su industria. Ese es el gran problema con Taiwán. Bien, y ahora ya básicamente entrando en la recta final, Estados Unidos y la administración Trump. Bien, en principio lo que tenemos que ver de Estados Unidos es la tasa de interés. ¿Qué tasa de interés? em, ¿Cómo está la tasa de interés? Cuando baja la tasa de interés de Estados Unidos, de la Fed, el dinero se vuelve más barato y en términos generales los activos crecen, ¿sí? Porque en definitiva dice, bueno, si el activo, si el refugio, si el país más seguro del mundo no me va a pagar tasa de interés, bueno, me voy y hago una inversión real, invierto en acciones, criptomonedas y demás. Cuando baja la tasa de interés, suben todos los activos financieros primero y después eso capilariza hacia la economía real. Sube la tasa de interés, ¿qué hace? Aspira todos los dólares, sube los riesgos países, las deudas se vuelven más caras y demás. ¿Por qué? Porque Estados Unidos dice, vengan, déjenlo seguro que les pago una alta tasa de interés. ¿Cuál es, para el 7 de mayo de 2025, qué se prevé? Perdón, hoy la tasa está en 4.25, 4,5% de tasa de la Fed. Para el 7 de mayo hay el 80% de probabilidades que la tasa quede como está. Pero cuando nos adentramos en 2025 y vamos al 17 de septiembre de 2025, particularmente hay solamente un 24% de que se mantengan las tasas. Hay un 42% en el consenso del mercado de que bajen a 4 puntos, 4.25, e incluso hay un 26% que opina que puede bajar a 3.75, 4. Víctor, ¿qué quiere decir esto? Si tomamos solamente la tasa de interés, buenas proyecciones para los activos financieros de cara a septiembre. Si tomamos solamente este parámetro. Ahora, si ustedes me dicen, no, mira, las proyecciones es que suba la tasa de interés, lo que espera el mercado, entonces digo, bueno, es un año que potencialmente es de retracción, ¿sí? O sea, tenemos un mercado financiero con capacidad de expandirse. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes más importantes de la administración Trump? La anterior, no esta que está empezando a rodar. Trump podrá gustar o no, pero no inició nuevos conflictos bélicos.
aumentó tensiones con Irán, se retiró del acuerdo nuclear que tenían con Irán. El acuerdo nuclear que tenía con Irán era particularmente esto de controlar este programa nuclear iraní. Se retiró del INF, firmado en 1987 entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El INF fue un acuerdo que se firmó en Estados Unidos y la Unión Soviética que tenía por objetivo eliminar y prohibir misiles nucleares y convencionales de rango intermedio, entre 500 y 5.000 kilómetros. Además, tenía como objetivo desmantelar más de 2.600 misiles en Europa, reduciendo tensiones durante la Guerra Fría. Eso Trump salió. ¿Por qué? Alegaba que Rusia no estaba cumpliendo. ¿Ok? Y particularmente ordenó ataques selectivos a Siria en 2017-2018, por lo que el alineamiento con y la defensa de Israel es, digamos, cae por sentado. Ahora, ¿qué se puede esperar de la gestión actual? Lo que vimos al principio, barreras arancelarias priorizando la industria americana, cuando hablamos americana hablamos de Estados Unidos, impulsar la baja de tasas de la Fed para expandir la economía, lo que él me les mostraba recién, con esto expandir a la industria, siempre empieza desde el punto de vista financiero y después desde el punto de vista real. Acá en Argentina solamente queremos hacer al revés, pero no importa. Y eso desde el punto de vista, por eso lo puse en otro color, desde el punto de vista, si se quiere, monetario o de finanzas. Desde el punto de vista bélico, no iniciar nuevos conflictos bélicos. ¿Por qué? Porque la maquinaria bélica consume no solamente petróleo, sino recursos del contribuyente americano que tiene un déficit muy importante. Y con esto nos podemos quedar a hablar horas de la fortaleza o no del dólar con respecto al mundo y de que algunos países quieren empezar a transar en otras monedas. ¿Sí? Entonces, no aumentar el déficit parece ser una política de Trump, poner en eficiencia sobre el Estado. Exigir a la OTAN proporcionalidad en los gastos de defensa. Dice, ok, yo participo de la OTAN, pero vamos a aportar proporcionalmente lo mismo, que sea justo, ¿sí? Ahora, también buscar acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Desde el primer momento dijo que la idea era poder buscar un acuerdo de paz. Y el apoyo a Israel en Medio Oriente. Eso parece obviamente innegociable. Es la proyección de Estados Unidos sobre Medio Oriente y esa zona donde los recursos son abundantes. Ahora, ¿qué es la incertidumbre sobre el abordaje de la administración Trump? Y todavía no tiene respuesta a eso. Y ya estamos terminando, ¿sí? Bueno, primero la disputa, ¿cómo va a resolver la disputa por la independencia de Taiwán y el control de la tecnología? ¿Va a dejar que China avance? Porque en la tecnología militar hay mucho que se juega. Después Corea del Norte, convirtiéndose en un estado nuclear con capacidad de lanzamiento. ¿Hará un ataque preventivo? ¿No lo hará? Es decir, Corea del Norte hoy es un jugador dentro del mundo que está arrinconado, vive como en el 1700. Entonces, incluso las personas eh, se alegaba que incluso no tenían estaturas normales producto de la deficiencia en la alimentación. Entonces, ¿va a dejar que un país de los más cerrados, en el más cerrado del mundo, tenga capacidad de lanzamiento nuclear para llegar a la costa de Estados Unidos? Muchos creen que no, que va a haber un ataque preventivo. ¿China va a dejar que hagan un ataque preventivo Occidente sobre su costa? Entendiendo que es alguien que es un país al que apoya. El avance del programa de enriquecimiento de uranio por parte de Irán sigue, junto a la capacidad de lanzamiento, es a monitorear. El reagrupamiento de Rusia, China y Corea del Norte, porque China hace que Corea del Norte pueda evitar sanciones, que las sanciones internacionales no le afecten demasiado. Corea del Norte colabora con la guerra de Rusia en Ucrania y Rusia también ayuda a evitar sanciones. Entonces,
Se está reagrupando un eje Rusia, China, Corea del Norte para evitar sanciones económicas. ¿Qué va a hacer Estados Unidos con esto? Abordaje sobre la presencia de China en Latinoamérica, ya si se quiere un conflicto de bajo nivel, pero es cierto que China empieza a desplegar su poderío económico en Latinoamérica y particularmente o sea, sin aplicar la fuerza. La relación comercial con Europa y con China, ¿sí? ¿Cómo va a ser la balanza comercial? ¿Cuál va a ser el intercambio? ¿Cuál va a ser la política? ¿Aplicarle aranceles a todos? ¿Puede generar un círculo eh, vicioso malo? Y los tratados de libre comercio. ¿Va a salir a firmar tratados de libre comercio? ¿Son compatibles con barreras arancelarias? Bueno, es una pregunta que el Estado, digamos, va a tener eh, que abordar. Por último, como para irnos un poquito de esto, volví con el mapa del mundo y lo voy a resumir en algunos puntos como para hacer una idea general de esto. Particularmente, tenemos conflictos comerciales. Canadá, México, Canadá. ¿Por qué? Por las barreras arancelarias que quiere poner Trump a los diferentes países. Canadá particularmente tiene el 75% de las exportaciones canadienses van a Estados Unidos. Petróleo, gas, vehículos y maquinarias. México la va a pasar peor que Canadá. ¿Por qué? El 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos, pero vende vehículos, autopartes, electrónicos, electrodomésticos y solo 10% de productos refinados. Es decir, de estos dos países, Canadá, que vende petróleo, gas y maquinaria, es el que de alguna manera, porque ¿qué pasa? Le pone Estados Unidos un arancel a Canadá, a sus productos, y Canadá le puede elevar el precio del petróleo y del gas que le vende. ¿Me explico? No es tan fácil en una dinámica de libre comercio. Si nos vamos a Latinoamérica, o si se quiere a la Argentina y Brasil, que es lo que nos importa en nuestro barrio, ahí lo ponemos como neutral, en gris. ¿Por qué? Argentina solamente exporta hacia Estados Unidos el 8.9, el 9%, y exporta aceites, oro para uso no monetario y aluminio. Dicho sea de paso, hay que monitorearla al lugar a ver si logra alguna excepción, porque la administración Trump digamos, comentaba que iba a aplicar tasas del 25, aranceles del 25%. Brasil, por su parte, el 11% es lo que exporta a Estados Unidos y está en el segundo lugar de exportaciones después de China. ¿Qué exporta? Petróleo, crudo, aeronaves a través de Embraer, a seguir de cerca la cotización de Embraer, el CDR de Embraer, a ver cómo se ve afectado, café, celulosa y carne. Eso es, digamos, Occidente. Así está el mundo hoy con esta cuestión arancelaria. ¿Qué otra cuestión? Vamos a dividir el mundo en muy breve, en muy partes muy chiquititas. Bueno, tenemos a África. Si bien no se prevén cambios significativos en África, cambios en los regímenes políticos, si las democracias avanzan, darían lugar al desarrollo de los países, ¿sí? Y es el próximo continente a desarrollar, pero tiene una, una misión de salir de las dictaduras y de las no democracias y de las guerras civiles constantes y de la parte de emergencia humanitaria que tiene siempre África, ¿sí? En ese sentido, en el plano internacional es solamente de espera. Ahora bien, ¿qué tiene perspectivas positivas? Entonces tenemos dos perspectivas negativas comerciales, una neutral, porque Sudamérica no está tan expuesto a Estados Unidos, una de espera en África. Ahora, la expectativa con respecto a Rusia y Ucrania es positiva. La realidad es que si el conflicto con Ucrania se resuelve, puede tener impacto en la cotización de los commodities, esto es decir, de los alimentos. Y en la reactivación del abastecimiento del gas ruso a Europa. Recordemos que Rusia abastece a Ucrania a través de, perdón, Rusia abastece a Europa de gas a través de Ucrania.
Y hoy, ¿cómo abastece Rusia si perdió la vía contra Ucrania? Bueno, lo abastece a través del Turkstream, a través de Turquía, transporta gas desde Rusia hacia Europa del Sur y Central. Los destinos principales hoy de Rusia son Hungría, Serbia, Bulgaria y otros países del sureste de Europa. Además, exporta Rusia para hacer llegar gas a Europa, exporta GNL, el gas licuado, y España eh, está comprando GNL, gas licuado de Rusia, aunque en menores cantidades. Y Europa Occidental, Alemania, Francia, el suministro es muy limitado. eh, por eso Europa ha diversificado con GNL, o sea, gas licuado de Estados Unidos, Qatar y Noruega. Si se resuelve el conflicto, particularmente la vía directa de abastecimiento de Rusia hacia Europa de gas podría quedar liberada. Entonces, bajaría el precio de los commodities, ¿sí? Y además se normalizaría el abastecimiento de energía, porque una energía cara hace que Europa entre en recesión. Ahora, hay buenas perspectivas también, o digamos, debería pasar algo bueno con la administración Trump en la parte de Israel. Si Israel logra un acuerdo de paz, daría estabilidad a Medio Oriente, con el potencial de una reducción de los precios del petróleo. Además, podría exportar gas a Europa. Es decir, Europa se ve muy beneficiada de que estos dos conflictos lleguen a buen puerto. Ahora, en el estrecho de Hormuz lo ponemos en amarillo, si se quiere. ¿Por qué? Porque particularmente es un derivado del derivado. Irán, si accede a ser controlado por la OIEA, esto puede dar estabilidad a la región y a la vía navegable, reduciendo la volatilidad del petróleo. Es decir, primero, tiene que darse dos cosas, por eso es un derivado del derivado. Que Israel llegue a un acuerdo de paz en la zona. Es decir, Irán tampoco lo ataca. Pero además Irán, una vez que esté el acuerdo de paz, tiene que decir, ok, me someto al escrutinio internacional por parte de la OEA y me comprometo a enriquecer uranio solamente para generar electricidad por más que esté parado en una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Si pasa eso, el estrecho de Hormuz, producto del bloqueo de los hutíes de Yemen, no tendría razón de ser. Y esto le llevaría estabilidad producto de la reducción de la volatilidad del barril de petróleo en todo el mundo. Miren de lo que depende que el alimento no se encarezca y demás cuestiones, ramificaciones que tiene el petróleo. Todo, plásticos, todo lo que prácticamente están tocando y viendo tiene que ver con el petróleo o son derivados de. Ahora, también como punto rojo, entonces tenemos buenas noticias, tenemos malas noticias comerciales, una noticia más o menos ahí para América Latina, tenemos esperar en África, tenemos posiblemente eh, dos resoluciones o potenciales resoluciones, tenemos que esperar a Irán, que es un derivado de derivado, y después vienen los conflictos casi irreductibles o muy difíciles de negociar. Y acá lo que primero tenemos es la independencia de Taiwán y su aporte al campo tecnológico, con impacto en el desarrollo bélico. Pone a prueba este conflicto a toda la comunidad internacional por el posible choque de dos potencias nucleares, Estados Unidos y China. Estados Unidos con proyección. No hay hoy país capaz de llevar una guerra a kilómetros de distancia de su territorio. Estados Unidos sí, portaaviones, fuerza aérea y demás. Entonces, ¿cómo se va a resolver, digamos, la negociación sobre el futuro y sobre los semiconductores en Taiwán? Está por verse. No hay otra región en el mundo que reemplace a los semiconductores y las potencias lo saben. Rusia lo sabe, China lo sabe, está ese eje Rusia, China, Corea del Norte. Estados Unidos también es cierto que tiene presencia en esa parte del mundo con Japón, con Corea del Norte, también, perdón, con Corea del Sur.
También es cierto que un jugador clave va a ser India, que siempre se mantiene neutral y que, como vimos en el mapa de calor, por así decirlo, del tamaño en cuanto a proporción, va a ser un jugador muy importante India. Y por otro lado, otro círculo rojo, otro punto de conflicto, que es Corea del Norte. Corea del Norte ha logrado evitar sanciones con la colaboración de Rusia y China. Su programa nuclear, que busca lograr misiles balísticos intercontinentales, es un riesgo para todo el globo. China y Rusia van a seguir colaborando con Corea del Norte en caso de que sí. ¿Qué poder de negociación tiene Occidente para tratar de que esto no suceda? Corea del Norte en realidad está avanzando en la tecnología tanto de lanzamiento como de enriquecimiento y reducción de material nuclear. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber un ataque preventivo? Eso puede desatar una inestabilidad y una guerra prácticamente sin precedentes, ¿sí? Porque configura lo que se alinea con lo que se considera una guerra mundial. ¿Por qué? Porque tenemos a Rusia, China y otros estados que vimos que no son muy partidarios de de las democracias y de Occidente, apoyando o esperando que no caiga en la región Corea del Norte. Y tenemos a Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, la Unión Europea, que saben que un estado de estas características es muy peligroso para el mundo entero. ¿Por qué? Porque un estado nuclear no puede perder. Cuando Rusia avanzó sobre Ucrania, es muy difícil que los ucranianos lo saquen del territorio de Ucrania o que incluso vayan a combatir dentro de Rusia, porque los estados nucleares tienen como última herramienta justamente el arma nuclear. Entonces, los estados nucleares prácticamente son irreductibles, ¿sí? En realidad se logra equilibrio a través del temor, ¿ok? Ahora, bueno, esto fue poco una vuelta por el mundo, en los conflictos que hay. Ninguno de estos conflictos nos pueden llamar la atención. Hay que ir siguiendo siempre la evolución. Obviamente que se pueden hablar horas y horas y de diferentes cuestiones y de diferentes variables, pero a mí me gustaba que quede claro cómo está dividido el mundo hoy, dónde hay los focos, digamos, de conflicto más importantes que pueden afectar al mercado y, en definitiva, que los podamos individualizar para ir siguiéndolos y porque todos ellos tienen impacto en la cotización de los instrumentos día a día. Siempre recordemos que el mercado está totalmente integrado. Muchas gracias. Nos hemos pasado unos minutos. Esta fue la presentación, esta fue la charla sobre conflictos internacionales y el factor Trump. El jueves que viene, la última charla de febrero con financiamiento PYME y también lo vamos a hacer para el financiamiento de individuos. Les mando un gran abrazo. Esto va a ser grabado, en realidad fue grabado y va a ser subido a YouTube, así que si lo quieren repasar, no hay ningún problema. Les mando una grande y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.